Hola, soy Alma Dormida, el secreto del barro que susurraba. En los valles silenciosos, donde las montañas abrazan la tierra como mantas antiguas, existía un pueblo cuyo nombre se perdía entre las brumas del amanecer. Sus calles de piedra gastada guardaban el eco suave de pasos milenarios, y en cada esquina, el tiempo parecía respirar con la lentitud de quien conoce todos los secretos del mundo. Allí, donde los cerezos dejaban caer sus pétalos como lágrimas rosadas sobre los tejados curvos, vivía Chen Wei, un alfarero cuyas manos conocían el lenguaje secreto del barro. No era un hombre común, aunque pocos lo sabían. Sus dedos, largos y delicados como ramas de bambú, podían sentir el alma dormida en cada porción de arcilla que tocaba. Chen Wei había heredado su taller de su abuelo y este del suyo en una cadena invisible que se perdía en las profundidades del tiempo. El taller se alzaba junto al arroyo que cantaba día y noche su melodía eterna, una música líquida que acompañaba el girar constante de la rueda de alfarero. El agua corría clara como cristal, llevando consigo los susurros de las montañas lejanas y los secretos de la tierra húmeda. Cada mañana, cuando la neblina aún se aferraba a los campos de arroz como un velo translúcido, Chen Wei caminaba hacia el lugar especial donde extraía su arcilla. No era cualquier barro. Este venía de un rincón escondido del valle, donde un manantial ancestral había filtrado durante siglos su esencia a través de capas y capas de tierra bendecida por el tiempo. La arcilla de ese lugar tenía un color único, un gris azulado que cambiaba de tonalidad según la luz del día, como si guardara en sus partículas los reflejos del cielo y las sombras de las nubes. Pero había algo más en esa arcilla, algo que Chen Wei había descubierto por casualidad una noche de luna llena, cuando el cansancio lo había llevado a trabajar hasta muy tarde en su taller. Mientras sus manos moldeaban una vasija sencilla, había escuchado algo imposible, un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía venir del mismo barro. Al principio pensó que era el viento entre los bambúes o el arroyo que cantaba más bajo esa noche. Pero cuando detuvo la rueda y el silencio se hizo completo, el susurro continuó. Era la arcilla quien hablaba. Desde esa noche, Chen Wei había guardado este secreto como un tesoro en lo más profundo de su corazón. Las piezas que creaba con esa arcilla especial tenían algo diferente, una presencia silenciosa que tranquilizaba a quien las tocaba. Los jarrones parecían exhalar paz. Las tazas de té proporcionaban un sabor más puro y los cuencos para el arroz hacían que la comida supiera a hogar y a memorias dulces. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar esta cualidad única, aunque no podían explicar exactamente qué la causaba. Decían que las vasijas de Chen Wei tenían alma, que sus jarrones guardaban la esencia de la primavera eterna, que sus tazas de té curaban las penas del corazón. Pero Chen Wei nunca reveló su secreto. Sabía instintivamente que algunos dones deben ser protegidos como se protege la llama de una vela en una noche de tormenta. Una tarde, cuando las hojas de los arces comenzaban a teñirse de oro y carmesí, llegó al pueblo un comerciante de la capital. Era un hombre de ropas finas y mirada calculadora, que había escuchado rumores sobre las piezas extraordinarias que se creaban en aquel rincón perdido del mundo. Quería comprar toda la producción de Chen Wei
para revenderla en los mercados de la gran ciudad, donde los ricos coleccionistas pagarían fortunas por objetos tan únicos. Chen Wei recibió al comerciante en su taller con la cortesía que su abuelo le había enseñado. Le sirvió té en una de sus tazas especiales y observó cómo los ojos del hombre se iluminaban al sentir la extraña paz que emanaba de la porcelana. El comerciante ofreció sumas enormes, prometió fama y riqueza, habló de talleres enormes en la capital donde Chen Wei podría crear cientos de piezas cada día. Pero mientras el comerciante hablaba con voz cada vez más ansiosa, Chen Wei escuchó algo más. La arcillaba en su taller, la que esperaba pacientemente en grandes tinajas de barro, comenzó a susurrar con más intensidad. No eran palabras que pudiera entender con la mente, sino un lenguaje del corazón, una comunicación que fluía directamente hacia su alma. La arcilla le contaba su historia, cómo había nacido de la descomposición lenta de montañas sagradas, cómo había absorbido durante milenios las oraciones de los monjes que meditaban en los templos cercanos, cómo cada gota de lluvia y cada rayo de sol habían dejado su huella en su esencia. Le contaba también que su poder no venía de la cantidad, sino de la intención, no de la velocidad, sino de la paciencia, no de la ambición, sino del amor. Cada pieza debía ser creada en armonía con el ritmo natural del mundo, siguiendo el ciclo de las estaciones, respetando los tiempos de la tierra y del agua, del fuego y del aire. Chen Wei cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo el aroma de la arcilla húmeda llenaba sus pulmones con su fragancia terrosa y tranquilizadora. Cuando los abrió, su decisión estaba clara. Con voz suave pero firme, declinó la oferta del comerciante. Le explicó que su trabajo no podía ser reproducido en masa, que cada pieza requería tiempo y contemplación, que forzar el proceso sería como intentar hacer que un cerezo floreciera en invierno. El comerciante se fue frustrado, incapaz de comprender que algunas cosas valen más que el oro y no pueden ser compradas ni vendidas. Esa noche, Chen Wei trabajó hasta muy tarde, pero no estaba creando nuevas piezas. En lugar de eso, se sentó en silencio junto a sus tinajas de arcilla y escuchó. Los susurros se hicieron más claros, más definidos. La arcilla le contaba cuentos antiguos, leyendas de emperadores y campesinos, historias de amor que habían florecido y se habían desvanecido como flores de cerezo, memorias de madres que habían usado vasijas similares para alimentar a sus hijos durante generaciones incontables. Comprendió entonces que él no era realmente el creador de sus obras, era más bien un intérprete, un traductor que daba forma física a las historias y emociones que la arcilla había acumulado a lo largo de los siglos. Sus manos eran simplemente el instrumento a través del cual la tierra expresaba su sabiduría ancestral. Los días siguieron su ritmo pausado y natural. Chen Wei continuó extrayendo su arcilla especial del lugar secreto, pero ahora lo hacía con una reverencia aún mayor. Antes de tomar cada puñado de barro, pedía permiso susurrando una pequeña oración de gratitud. Trabajaba solo durante las horas más silenciosas del día, cuando el pueblo dormía y el mundo parecía contener su respiración. Sus piezas se volvieron aún más extraordinarias. Cada vasija, cada taza, cada cuenco
llevaba dentro de sí una porción de la paz infinita que Chen Wei había aprendido a canalizar. Los habitantes del pueblo notaron el cambio sin poder explicarlo. Decían que simplemente estar cerca de las creaciones del alfarero los hacía sentir como si hubieran regresado a casa después de un viaje muy largo. Una noche de otoño, cuando la luna llena se reflejaba en el arroyo como una perla sumergida en seda líquida, Chen Wei tuvo una visión. Vio una larga línea de alfareros que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro, cada uno conectado con el siguiente por hilos invisibles de sabiduría y tradición. Vio a su abuelo y al abuelo de su abuelo, todos trabajando con la misma arcilla sagrada, todos escuchando los mismos susurros antiguos. Y vio también hacia adelante, hacia un futuro donde otros alfareros continuarían esta cadena sagrada, cada uno añadiendo su propia nota a la sinfonía eterna de la creación. Comprendió que su papel no era solo crear objetos hermosos, sino preservar y transmitir una conexión ancestral entre la humanidad y la tierra, entre el espíritu y la materia. Cuando llegó el invierno y la nieve comenzó a cubrir los tejados del pueblo como mantas de algodón celestial, Chen Wei tomó una decisión importante. Comenzaría a buscar un aprendiz, alguien que pudiera escuchar los susurros de la arcilla y continuar la tradición cuando él ya no estuviera. Pero no sería cualquier persona. Tendría que ser alguien con el corazón puro y las manos sensibles. Alguien que valorara más la belleza que la riqueza, más la paciencia que la velocidad. Los meses pasaron como hojas llevadas por una brisa gentil. Chen Wei siguió trabajando en su taller, creando piezas que eran pequeños milagros de serenidad y belleza. Cada vasija que salía de sus manos llevaba consigo una parte de la sabiduría milenaria de la tierra, una porción de la paz infinita que había aprendido a escuchar en los susurros de la arcilla. Y todas las noches, cuando el pueblo se sumergía en el silencio profundo del sueño, Chen Wei se sentaba junto a su rueda de alfarero y escuchaba las historias que la arcilla tenía para contar. Historias de lluvia y sol, de raíces que crecían en la oscuridad, de semillas que esperaban pacientemente su momento para brotar. Historias que lo arrullaban con su sabiduría antigua y lo llenaban de una paz tan profunda como el sueño de la tierra misma. El arroyo continuaba cantando su canción eterna. Las estrellas brillaban como pequeñas lámparas colgadas del terciopelo negro del cielo, y en el taller del alfarero, la magia silenciosa de la creación continuaba fluyendo como había fluido durante siglos, como seguiría fluyendo por toda la eternidad. Chen Wei cerró los ojos y dejó que la tranquilidad de la noche lo envolviera como un abrazo maternal. Sabía que mañana habría más arcilla que moldear, más historias que escuchar, más belleza que crear. Pero por ahora, era suficiente simplemente existir en este momento perfecto de paz, rodeado por los susurros gentiles de la tierra y arrullado por la canción infinita del tiempo. El secreto de los colores perdidos. En los tiempos antiguos de la dinastía Tang, cuando las brumas matutinas acariciaban suavemente las colinas de jade, existía una calle estrecha y serpenteante en la ciudad de Chang'an que guardaba secretos milenarios. La calle de los tintoreros se extendía como un río de piedras desgastadas, donde cada adoquín había absorbido durante siglos
los aromas de hierbas exóticas y pigmentos sagrados. Mei Lin caminaba despacio por esta calle cada amanecer, cuando las primeras luces doradas se filtraban entre las celosías de bambú. Era una joven artesana cuyas manos parecían conocer los secretos del color desde que tenía memoria. Su abuelo, el maestro tintorero Lao Chen, le había enseñado que cada tinte llevaba consigo no solo su tonalidad, sino también el alma de la naturaleza de donde provenía. La calle despertaba lentamente, como un ser viviente que estirara sus miembros tras una larga noche de descanso. El humo fragante de los hornos de tinte comenzaba a elevarse en espirales delicadas, mezclándose con la neblina matinal que descendía suavemente desde las montañas lejanas. Los talleres se alineaban a ambos lados del sendero empedrado, cada uno con su propio ritmo, su propia respiración. En el taller de Mei Lin, grandes tinajas de cerámica contenían líquidos de colores imposibles, azules profundos como el cielo nocturno, rojos carmesí que parecían contener la esencia del amanecer, amarillos dorados que capturaban la luz del sol en su forma más pura. Pero había algo más en ese lugar, algo que solo los maestros tintoreros conocían y susurraban en voz baja durante las noches de luna llena. Esa mañana particular, mientras Mei Lin removía lentamente una tinaja de índigo con un palo de madera de cerezo, notó algo extraño. El color parecía moverse por sí solo, creando patrones que no había visto antes. Círculos concéntricos se formaban y se desvanecían como ondas en un estanque tranquilo, y en el centro de estos círculos algo brillaba con una luz tenue y misteriosa. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. El aire del taller estaba impregnado del aroma dulce del azafrán y la fragancia terrosa del índigo. Las vigas de madera del techo crujían suavemente, como si la casa misma estuviera respirando al compás de su corazón. Mei Lin se inclinó más cerca de la tinaja y por un momento le pareció ver reflejado en la superficie no su propio rostro, sino el de una mujer que no conocía, vestida con ropas de una época muy anterior. El reflejo sonreía con una sabiduría ancestral y sus labios se movían como si quisiera transmitir un mensaje. Mei Lin sintió una extraña calma invadir todo su ser, como si estuviera siendo envuelta por una manta invisible de seda tibia. Sus párpados se volvieron pesados, pero mantuvo la mirada fija en aquella imagen que parecía emerger desde las profundidades del tiempo. Gradualmente, la imagen comenzó a hablar, aunque no con palabras audibles, sino con una voz que resonaba directamente en la mente de Mei Lin. La mujer del reflejo le contó sobre los tintoreros antiguos, aquellos que habían vivido cientos de años antes, cuando el arte de teñir no era solo una técnica, sino una forma de comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Le habló de fórmulas secretas que habían sido olvidadas, de colores que podían capturar no solo la luz, sino también los sentimientos y los sueños. Estos colores especiales se creaban durante las noches más silenciosas del año, cuando la luna estaba en su fase más oscura y las estrellas brillaban con mayor intensidad. Los maestros tintoreros de antaño trabajaban en completo silencio, mezclando ingredientes que provenían de lugares sagrados, pétalos de flores que solo florecían una vez cada década, minerales extraídos de cuevas donde jamás había penetrado la luz solar,
agua de manantiales que brotaban en lo alto de montañas inaccesibles. Mientras escuchaba esta historia transmitida a través del tiempo, Mei Lin sintió cómo su cuerpo se relajaba completamente. Sus hombros descendieron, su respiración se sincronizó con el ritmo pausado de las palabras que escuchaba en su mente, y una sensación de profunda tranquilidad se extendió desde su corazón hasta la punta de sus dedos. La mujer del reflejo le mostró entonces imágenes de colores que ya no existían en el mundo. Un verde que contenía toda la serenidad de los bosques milenarios, un púrpura que guardaba la majestuosidad del crepúsculo en las montañas, un azul plateado que capturaba la esencia de la luz de la luna, reflejándose en un lago perfectamente inmóvil. Estos colores habían desaparecido porque los secretos para crearlos se habían perdido cuando los últimos maestros partieron hacia el mundo de los espíritus. Pero ahora, le dijo la mujer, había llegado el momento de que alguien joven aprendiera nuevamente estos secretos. Mei Lin era la elegida, no por casualidad, sino porque su corazón latía al mismo ritmo que las estaciones, porque sus manos conocían intuitivamente la temperatura exacta que cada tinte necesitaba, porque podía escuchar la voz silenciosa de los pigmentos cuando se mezclaban en las tinajas. La enseñanza comenzó esa misma noche. Cuando las últimas luces del día se desvanecieron y la calle de los tintoreros quedó sumida en una quietud absoluta, Mei Lin siguió las instrucciones que había recibido. Encendió una sola vela de cera de abeja, cuya llama danzaba suavemente sin crear sombras bruscas, solo una luz dorada y cálida que acariciaba las paredes del taller. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a preparar la primera fórmula secreta. Pétalos de crisantemo que habían sido secados bajo la luz de 7 lunas llenas, polvo de jade molido tan fino que parecía humo verde y 3 gotas de rocío recolectado al amanecer de un día sin viento. Los ingredientes se mezclaron en una tinaja pequeña de porcelana blanca, y mientras Mei Lin los removía con una varilla de bambú, el líquido comenzó a cambiar de color lentamente. Primero fue transparente como el agua de montaña, luego adquirió un tinte dorado muy sutil, después se transformó en un verde tan profundo y sereno que contemplarlo producía una sensación inmediata de paz. Era como observar el corazón mismo de un bosque ancestral, donde el tiempo transcurría de manera diferente y cada hoja contenía la sabiduría de siglos. El proceso duró toda la noche, pero para Mei Lin el tiempo pareció suspenderse. Cada paso se realizaba con una lentitud meditativa. Cada gesto era una forma de oración silenciosa. Sus movimientos se volvieron cada vez más fluidos, como si estuviera danzando al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. La respiración se le hizo profunda y regular, y una sensación de completa armonía la envolvió como un manto protector. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas del taller, el color había alcanzado su forma final. Era hermoso más allá de toda descripción. Un verde que parecía contener todos los verdes que habían existido desde el principio de los tiempos, pero al mismo tiempo era completamente único, como si hubiera nacido en ese preciso momento de la unión entre la sabiduría antigua y el corazón joven de Mei Lin. Los días siguientes transcurrieron como un sueño plácido.
Mei Lin continuó aprendiendo los secretos de los colores perdidos, y cada nueva fórmula que dominaba la conectaba más profundamente con la esencia de su arte. Aprendió a crear un azul que calmaba el espíritu más inquieto, un rojo que despertaba la compasión en los corazones más duros, un amarillo que traía alegría incluso en los días más grises. La calle de los tintoreros comenzó a cambiar sutilmente. Los otros artesanos notaron que había algo diferente en el aire, una calidad especial en la luz que se filtraba entre los edificios, un aroma más dulce en la brisa que recorría el sendero empedrado. Los colores que Mei Lin creaba parecían irradiar una energía gentil que se extendía más allá de las telas que teñía, tocando las almas de todos los que pasaban cerca de su taller. Las sedas teñidas con sus nuevos colores se volvieron famosas por su belleza extraordinaria, pero también por el efecto que tenían en quienes las usaban. Los vestidos creados con su verde ancestral traían una sensación de profunda calma a quienes los llevaban. Los pañuelos teñidos con su azul lunar ayudaban a conciliar el sueño más reparador. Los velos pintados con su púrpura crepuscular inspiraban sueños llenos de esperanza y serenidad. Gradualmente, Mei Lin comprendió que había recibido mucho más que técnicas para crear colores hermosos. Había heredado la responsabilidad de ser guardiana de un conocimiento que podía sanar los corazones heridos, calmar las mentes agitadas y traer paz a un mundo que a menudo olvidaba la importancia de la tranquilidad. Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Mei Lin se sentó en el pequeño jardín detrás de su taller. Las plantas que crecían allí habían comenzado a mostrar colores más intensos desde que ella había empezado a trabajar con los tintes secretos, como si la magia de los pigmentos se hubiera filtrado hasta las raíces y hubiera despertado una vitalidad dormida. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo el aroma de las flores se mezclaba con los vapores suaves de los tintes que secaban en su taller. El aire vespertino acariciaba su rostro con dedos tibios, y en la distancia podía escuchar el murmullo suave de otros artesanos que terminaban sus labores del día. En ese momento de perfecta quietud, Mei Lin sintió la presencia de todos los maestros tintoreros que habían venido antes que ella. No los veía, pero podía percibir su aprobación, como un abrazo invisible que la rodeaba con amor y sabiduría. Comprendió entonces que se había convertido en un eslabón más en una cadena ancestral de conocimiento, una guardiana de secretos que trascendían el simple arte de crear colores hermosos. La noche descendió suavemente sobre la calle de los tintoreros, envolviendo todo en un manto de tranquilidad. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscuro, cada una brillando con una luz serena que parecía bendecir el trabajo de todos los artesanos que dormían en paz, soñando con colores que aún estaban por nacer. Mei Lin permaneció sentada en su jardín hasta muy tarde, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo eterno de la noche. Sus párpados se volvieron pesados, pero su corazón estaba lleno de una felicidad profunda y serena. Sabía que había encontrado su propósito en la vida y que cada nuevo día le traería la oportunidad de crear belleza y paz
a través de los colores que nacían de sus manos. Finalmente, cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo y su luz plateada bañó todo el jardín con un resplandor mágico, Mei Lin se dirigió lentamente hacia su habitación. Cada paso era suave y pausado, como si caminara sobre nubes. Su mente estaba completamente en calma, llena únicamente de imágenes hermosas, colores que danzaban como mariposas, telas que ondeaban suavemente en la brisa y la sonrisa sabia de la mujer ancestral que había aparecido en el reflejo de la tinaja de índigo. Se acostó en su cama simple pero cómoda, sintiendo cómo todo su cuerpo se relajaba completamente. La habitación estaba impregnada del aroma suave de los tintes naturales, un perfume que ahora asociaba con la paz y la satisfacción. Cerró los ojos y dejó que las imágenes del día fluyeran suavemente por su mente, como un río tranquilo que la llevaba hacia el descanso más profundo y reparador. En sus sueños esa noche, Mei Lin vio colores que ni siquiera sabía que existían, tonalidades tan hermosas y perfectas que despertaban emociones de pura alegría y serenidad. Vio jardines infinitos donde cada flor brillaba con su propia luz interior, cielos que cambiaban de color siguiendo los ritmos de respiraciones cósmicas, y océanos de tintes líquidos donde nadaban peces de luz que dejaban estelas de arco iris en su despertar. Y así, en la calle de los tintoreros de la antigua Chang'an, una joven artesana encontró no solo los secretos de colores perdidos, sino también la paz más profunda que un corazón humano puede experimentar. Sus días transcurrían ahora en perfecta armonía, cada momento lleno de propósito y belleza, cada respiración una celebración silenciosa de la magia que se esconde en las cosas más simples de la vida. La historia de Mei Lin se convirtió en una leyenda susurrada en voz baja por las generaciones siguientes de tintoreros. Una historia que recordaba que la verdadera maestría no se encuentra solo en la técnica, sino en la capacidad de crear belleza que toque el alma y traiga paz al mundo. Y aunque los años pasaron y la ciudad cambió, la calle de los tintoreros mantuvo siempre ese aire especial, esa cualidad mágica que invitaba a la calma y al descanso, como si las enseñanzas de Mei Lin hubieran quedado impregnadas para siempre en cada piedra del sendero. El secreto del artesano y la boda primaveral, el día de la boda, llegó con una mañana de primavera tan perfecta que parecía haber sido ordenada especialmente para la ocasión. El aire estaba lleno del perfume de los cerezos en flor, y una brisa suave hacía danzar los pétalos como confeti natural. El tapiz fue desplegado como fondo para la ceremonia, y cuando los primeros rayos de sol lo tocaron, pareció cobrar vida propia. Faroles de papel rojo y dorado colgaban de las ramas de los árboles frutales, creando un techo de luz suave que filtraba los rayos del sol matutino. El suelo había sido cubierto con pétalos de peonía rosa y blanca, formando un sendero perfumado que llevaba hasta el altar improvisado, donde el tapiz del maestro esperaba como un portal hacia la eternidad. Los novios llegaron al amanecer, cuando el rocío aún brillaba como diamantes sobre las hojas. La novia vestía un hanfú de seda roja bordado con dragones dorados, mientras que el novio llevaba túnicas de azul profundo decoradas con nubes plateadas. Cuando se colocaron frente al tapiz, la luz matutina los envolvió de tal manera que parecían formar parte de la obra misma.
El maestro artesano había sido invitado como huésped de honor y desde su lugar en la primera fila pudo observar cómo su creación cumplía finalmente su propósito. Cuando los novios intercambiaron votos bajo la protección del tapiz, una brisa suave hizo ondular ligeramente la seda, creando la ilusión de que las figuras tejidas se movían en aprobación silenciosa. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la familia de la novia, un espacio que había sido transformado en un paraíso terrenal para la ocasión. Faroles de papel rojo y dorado colgaban de las ramas de los árboles frutales, creando un techo de luz suave que filtraba los rayos del sol matutino. El suelo había sido cubierto con pétalos de peonía hola. Soy alma dormida. El secreto del artesano y la boda primaveral, en las brumas suaves del amanecer, cuando el rocío aún susurraba sobre los pétalos de cerezo, vivía en la antigua ciudad de Hangzhou un maestro artesano cuyo nombre se perdía entre las leyendas. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo delicado, guardaban secretos que solo la seda conocía. Los hilos dorados bailaban entre sus dedos como rayos de luna, creando tapices que parecían respirar con vida propia. El taller del maestro se alzaba al borde del lago oeste, donde las aguas tranquilas reflejaban eternamente las montañas cubiertas de bambú que se perdían en la distancia azulada. Era un edificio. La primavera había llegado temprano ese año, trayendo consigo el aroma dulce de los durazneros en flor y el murmullo constante del río que serpenteaba junto al taller. Cada mañana, mientras el vapor se alzaba lentamente de su taza de té de jazmín, el anciano contemplaba el jardín donde las mariposas blancas danzaban en círculos perezosos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para admirar su gracia. El taller había sido construido por su abuelo, y cada rincón guardaba memorias de generaciones de artesanos que habían dedicado sus vidas al arte de la seda. Las vigas de madera de cerezo, pulidas por el tiempo hasta adquirir un brillo dorado, pero había algo diferente en el aire esa mañana, un susurro casi imperceptible, como el roce de seda contra seda, que parecía llamarlo desde las profundidades de su memoria. Sus dedos se detuvieron sobre el telar, y por un momento el mundo pareció contener la respiración. Las golondrinas que anidaban bajo los aleros del taller habían callado su canto matutino, y hasta el murmullo constante del arroyo parecía haberse suavizado hasta convertirse en un suspiro apenas audible. El maestro alzó la vista hacia la ventana de papel de arroz, donde la luz del sol creaba patrones cambiantes que recordaban a antiguos caracteres caligráficos danzando en el aire dorado de la mañana. Había aprendido, a lo largo de sus 70 años de vida, que estos momentos de quietud perfecta precedían siempre a eventos significativos. Su esposa solía llamarlos respiraciones del destino, esos instantes en que el universo pausa para reorganizar las hebras invisibles que conectan todas las cosas. Era entonces cuando llegó ella, una joven de ojos serenos como lagos de montaña, vestida con un hanfu de color verde jade que ondulaba suavemente con cada paso. Su presencia llenó el taller de una calidez extraña, como si llevara consigo la esencia misma de la primavera. En sus manos portaba un paquete envuelto en seda amarilla y su voz, cuando finalmente habló,
era como el murmullo de arroyos sobre piedras pulidas. El maestro notó de inmediato la gracia con que se movía, como si hubiera sido entrenada en las artes cortesanas del palacio imperial. Sus pasos eran silenciosos sobre las tablas de bambú del suelo, y cuando se inclinó en reverencia, lo hizo con una elegancia que hablaba de noble educación. Sin embargo, había algo en sus ojos, una profundidad que sugería experiencias más allá de su aparente juventud. El paquete que portaba despedía un aroma sutil a sándalo y crisantemos secos, indicando que había sido guardado durante mucho tiempo en algún cofre familiar lleno de recuerdos preciosos. «Maestro», susurró, inclinando levemente la cabeza, «vengo en busca del tejido más hermoso que jamás haya creado. Mi hermana se casa con la próxima luna llena y necesito un regalo que capture la belleza de un amor verdadero». El artesano sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en aquella petición que despertaba ecos lejanos en su corazón. Sus ojos se perdieron por un momento en la contemplación de los hilos dorados que colgaban como cascadas de luz desde el techo de su taller. El silencio se extendió entre ellos, suave y cálido como una manta de lana. Durante largos minutos, el único sonido fue el tic-tac apenas perceptible del reloj de agua en el rincón del taller, marcando el paso del tiempo con gotas que caían como lágrimas de cristal en un cuenco de porcelana azul. El maestro cerró los ojos y respiró profundamente, inhalando los aromas familiares de la madera de sándalo, el incienso de jazmín y algo más sutil, el perfume único que solo la seda auténtica posee cuando ha sido trabajada con amor durante décadas. Cuando finalmente abrió los ojos, la joven seguía allí, esperando con una paciencia que recordaba a la de los sabios antiguos. No había prisa en su postura, no había ansiedad en su respiración. Simplemente existía en el momento presente, como una flor de loto flotando serena en la superficie de un estanque tranquilo. «El amor verdadero», murmuró finalmente, y su voz llevaba el peso de los años. «Es algo que no se puede tejer con hilos ordinarios». Sus manos se movieron lentamente hacia un cofre de madera de sándalo que descansaba en el rincón más oscuro del taller. «Pero quizás haya una manera». Mientras abría el cofre con movimientos ceremoniosos, el aroma del sándalo se mezcló con el del incienso que ardía eternamente en el pequeño altar familiar. Dentro, envueltos en seda de color púrpura, reposaban hilos que parecían capturar la luz de manera imposible. Algunos brillaban como estrellas distantes, otros ondulaban con tonos cambiantes que recordaban a los atardeceres sobre el lago oeste. El cofre en sí mismo era una obra de arte tallado en madera de alcanfor, con incrustaciones de nácar que formaban dragones entrelazados en una danza eterna. Había sido un regalo de bodas de su suegro, un comerciante de sedas que había viajado por toda la ruta de la seda trayendo los materiales más exquisitos del mundo conocido. Las bisagras, hechas de bronce dorado, se abrían sin el menor sonido, como si hubieran sido diseñadas para preservar el silencio sagrado de los tesoros que guardaban. Cada compartimento del cofre contenía hilos de diferentes orígenes y propiedades. Había seda de Kashgar, brillante como plata líquida, y
hilos de Samarcanda que cambiaban de color según la temperatura del aire, y en el centro, los hilos más preciados, aquellos que su esposa había creado con sus propias manos durante las noches de luna llena, cantando suavemente mientras hilaba. Estos hilos, comenzó a explicar con voz pausada, fueron hilados hace más de 50 años por mi propia esposa. Cada hebra fue imbuida con sus sueños, sus esperanzas, sus susurros de amor en las noches de luna llena. Se detuvo y por un momento pareció perderse en recuerdos que solo él podía ver. Ella los guardó para una ocasión especial que nunca llegó a ver. La joven escuchaba en silencio, sus ojos reflejando la danza suave de las sombras que proyectaban las ramas del cerezo contra las paredes del taller. Había algo hipnótico en la manera en que el maestro manipulaba los hilos, como si cada gesto fuera parte de una danza antigua y sagrada. El taller parecía respirar a su alrededor, con los telares de bambú creando una sinfonía silenciosa de crujidos suaves cuando la brisa primaveral se colaba entre las rendijas de las paredes. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas de papel creaban un juego constante de luces y sombras que transformaba el espacio en algo etéreo, casi mágico. En las paredes colgaban muestras de trabajos anteriores del maestro, pequeños tapices que representaban las 4 estaciones, cada uno capturando no solo la apariencia visual de cada época del año, sino también su esencia emocional. El de primavera mostraba cerezos en flor bajo una lluvia suave, el de verano, libélulas danzando sobre un estanque de lotos, el de otoño, hojas doradas cayendo como lágrimas de nostalgia, y el de invierno, una rama solitaria cubierta de nieve bajo una luna plateada. ¿Qué los hace tan especiales?, preguntó ella, su voz apenas más fuerte que el susurro del viento entre las hojas. El artesano sonrió con una melancolía dulce que transformó su rostro arrugado en un mapa de ternura. Fueron hilados bajo la luz de la luna llena, mientras ella cantaba canciones de cuna que había aprendido de su abuela. Cada hilo fue bañado en lágrimas de felicidad, en suspiros de contentamiento, en el aliento mismo de un corazón que conocía el significado del amor eterno. Comenzó entonces el trabajo más delicado de su vida. Sus manos se movían con la gracia de quien ha dedicado décadas a perfeccionar su arte, pero había algo diferente esta vez. Cada pasada del hilo parecía llevar consigo una oración silenciosa, una bendición susurrada que se tejía en la misma estructura del tapiz. El proceso comenzaba antes del amanecer, cuando el mundo aún permanecía sumergido en el silencio azul de la noche. El maestro encendía las lámparas de aceite de sésamo, cuya luz dorada y temblorosa creaba el ambiente perfecto para un trabajo que requería no solo habilidad técnica, sino también conexión espiritual con los materiales. Cada mañana preparaba el telar con la reverencia de un monje preparando un altar. Los hilos de urdimbre se extendían como cuerdas de un instrumento celestial, tensados con precisión matemática, pero también con intuición artística. El maestro había aprendido de su propio maestro que un telar mal preparado podía arruinar incluso los hilos más exquisitos, mientras que un telar preparado con amor podía transformar materiales ordinarios en obras extraordinarias. Los días se sucedían con la lentitud propia de la primavera. El maestro trabajaba desde que los primeros rayos de sol se filtraban entre las persianas de bambú
hasta que las estrellas comenzaban a parpadear tímidamente en el cielo púrpura del anochecer. La joven venía cada tarde, trayendo té de flores y pasteles de arroz, sentándose en silencio mientras observaban hacer la obra maestra. Durante esas tardes compartidas, se estableció entre ellos una rutina que tenía algo de ritual sagrado. La joven llegaba siempre cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas occidentales, cargando una canasta de mimbre que contenía no solo té y dulces, sino también flores frescas del jardín de su familia, peonías rosadas que perfumaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. El té era siempre diferente. Algunos días traía té de jazmín, que se desenrollaba como pequeñas flores blancas en el agua caliente. Otros días, té de crisantemo que brillaba dorado como rayos de sol líquido. Y en ocasiones especiales, té de flor de cerezo, que tenía un sabor delicado y efímero como la propia primavera. Mientras el maestro trabajaba, ella se sentaba en un cojín de seda verde junto a la ventana, desde donde podía observar tanto el progreso del tapiz como el jardín exterior, donde las libélulas comenzaban sus danzas vespertinas sobre el pequeño estanque de lotos. Su presencia era como la de un espíritu guardián, silenciosa pero profundamente reconfortante. El tapiz crecía lentamente, como una flor que se abre pétalo a pétalo. Los hilos dorados formaban patrones que parecían moverse con vida propia. Dragones que danzaban entre nubes de seda blanca. Flores de loto que flotaban en estanques de hilo azul como el cielo. Y en el centro, dos figuras entrelazadas en un abrazo eterno, rodeadas de círculos concéntricos que representaban las estaciones infinitas del amor. Cada sección del tapiz contaba una parte diferente de la historia universal del amor. En las esquinas superiores, los dragones representaban la pasión ardiente del primer encuentro, sus cuerpos serpenteantes tejidos con hilos que cambiaban del rojo profundo al dorado brillante según la luz que los tocara. Sus ojos estaban hechos de pequeñas perlas cultivadas en el lago oeste, y cuando la luz las alcanzaba en el ángulo correcto, parecían parpadear con vida propia. Las flores de loto que flotaban en el estanque central simbolizaban la pureza y la renovación constante del amor verdadero. Cada pétalo había sido creado con una técnica especial que su esposa le había enseñado. Hilos de seda blanca tan finos que eran casi transparentes, tejidos en capas superpuestas que creaban un efecto de profundidad tridimensional. Cuando se movía ligeramente con las corrientes de aire del taller, el estanque parecía ondular como agua real. Las dos figuras centrales eran la culminación artística de toda la obra. El maestro había guardado para ellas los hilos más preciosos de su colección, seda hilada con oro auténtico para los cabellos, hilos teñidos con el índigo más puro para las ropas, y para los rostros, una seda tan fina y de color tan suave que parecía capturar la esencia misma de la piel humana. Sus manos entrelazadas estaban tejidas con hilos que su esposa había bendecido en la noche de su propia boda, 50 años atrás. Cada puntada, explicaba el maestro mientras sus dedos trabajaban con precisión hipnótica, debe llevar la intención correcta. No es suficiente crear algo bello, debe resonar con las frecuencias más profundas del corazón humano. Las tardes se llenaban de conversaciones susurradas sobre el amor, la pérdida y la belleza efímera de la vida.
El maestro compartía historias de su juventud, de cuando conoció a su esposa en un festival de linternas, de cómo sus dedos se rozaron por primera vez al alcanzar simultáneamente la misma flor de cerezo. La joven escuchaba con los ojos cerrados, como si pudiera ver cada escena pintada en el aire dorado del atardecer. Una tarde, mientras las cigarras cantaban su canción vespertina en los bambúes del jardín, el maestro le contó sobre la primera vez que intentó tejer un tapiz de amor. Era apenas un aprendiz entonces, con más entusiasmo que habilidad, y había arruinado semanas de trabajo en un solo momento de distracción. Su maestro no lo había regañado, simplemente le había dicho que el amor no podía ser tejido por manos que no lo hubieran conocido verdaderamente. Por eso esperé tanto tiempo antes de crear algo así, murmuró, sus dedos moviéndose automáticamente sobre los hilos mientras hablaba. Necesitaba vivir el amor, sentir su peso en el corazón, conocer tanto su alegría como su dolor. Solo entonces pude entender qué significaba realmente tejerlo. La joven abrió los ojos y lo miró con curiosidad. ¿Cuánto tiempo estuvo casado con su esposa, maestro? Una sonrisa suave transformó el rostro arrugado del anciano. 47 años en esta vida, pero siento como si la hubiera conocido durante 1000 años, como si nuestras almas hubieran estado danzando juntas desde el principio de los tiempos. Se detuvo un momento, sus ojos perdidos en recuerdos que solo él podía ver. Ella solía decir que el amor verdadero no se mide en años, sino en respiraciones compartidas. El amor verdadero, reflexionaba el artesano mientras el sol se ponía lentamente tras las montañas distantes, no es como los fuegos artificiales que brillan intensamente y luego desaparecen. Es como el incienso que arde lenta y constantemente, llenando el espacio de su presencia sutil pero constante. Una noche, cuando la luna creciente se reflejaba como una sonrisa plateada en las aguas tranquilas del estanque del jardín, el maestro hizo una pausa en su trabajo. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo mientras contemplaba el tapiz casi terminado. Era más hermoso de lo que había imaginado. Cada hilo parecía vibrar con una energía interior, creando un efecto visual que cambiaba sutilmente según el ángulo desde el cual se observara. Esa noche en particular era diferente de todas las anteriores. El aire estaba cargado de una electricidad sutil, como si el mismo cosmos estuviera conteniendo la respiración en anticipación de algo trascendental. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual y hasta el canto nocturno de los grillos parecía haber adoptado un ritmo más ceremonioso, más sagrado. El maestro había encendido más velas de lo habitual y su luz dorada creaba un halo alrededor del tapiz que lo hacía parecer una ventana hacia otro mundo. Los dragones parecían respirar. Las flores de loto ondulaban como si flotaran en agua real, y las dos figuras centrales. Había algo en la manera en que la luz las tocaba que las hacía parecer verdaderamente vivas, como si fueran amantes reales capturados en un momento eterno de felicidad perfecta. La joven, que había permanecido más tiempo de lo usual esa noche, se acercó lentamente al tapiz. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas mientras contemplaba la obra casi terminada. «Maestro», susurró con voz temblorosa, «es como si hubiera capturado el alma misma del amor en estos hilos.
«Hay algo que debo contarte», murmuró, su voz temblando ligeramente. «Este tapiz lleva en sí mismo una bendición muy especial. Mi esposa creía que el amor plasmado en seda podía influir en el destino de quienes lo contemplaran». La joven se inclinó hacia adelante, intrigada. El aire nocturno llevaba el perfume de las gardenias que florecían en el jardín, mezclándose con el aroma suave del incienso y la cera de las velas que iluminaban el taller con una luz dorada y temblorosa. «Se dice», continuó el maestro, «que quienes se casen bajo la protección de un tapiz tejido con hilos de amor verdadero estarán unidos no solo en esta vida, sino en todas las que vengan después». Sus dedos acariciaron suavemente una sección del tejido donde los hilos plateados formaban un patrón que recordaba a dos almas entrelazándose. «Por eso mi esposa guardó estos hilos durante tanto tiempo. Esperaba el momento perfecto, la pareja perfecta». Las últimas semanas de trabajo transcurrieron en una atmósfera casi mística. El taller parecía suspendido en el tiempo, como si existiera en un espacio sagrado donde solo importaba la creación de algo perfecto. Los pájaros cantaban más suavemente en las mañanas, las mariposas se posaban con mayor frecuencia en las flores del jardín, y hasta el viento parecía susurrar melodías más dulces entre las hojas de bambú. Durante esos días finales, el maestro trabajaba en los detalles más íntimos del tapiz, los pliegues delicados de las ropas de los amantes, la manera en que sus cabellos se entrelazaban como ríos de seda oscura, la expresión de sus ojos que hablaba de una conexión que trascendía lo físico para tocar lo eterno. Cada puntada era meditada, cada color elegido con la precisión de un alquimista mezclando elementos para crear oro. La joven había comenzado a llegar más temprano y a quedarse más tarde, como si intuyera que estaba presenciando la creación de algo que jamás volvería a ver en su vida. Traía ahora no solo té y dulces, sino también pequeños obsequios, una flor de cerezo especialmente hermosa, una piedra del río pulida por las aguas hasta alcanzar una forma perfectamente redonda, un poema escrito en papel de arroz con tinta perfumada. En las noches, cuando el trabajo del día había terminado y las velas comenzaban a parpadear con cansancio, maestro y discípula informal se sentaban en el jardín bajo la luz de las estrellas, compartiendo silencios que valían más que 1000 palabras. El aire nocturno llevaba el perfume de las gardenias y el jazmín, creando una atmósfera de ensueño que parecía suspenderlos fuera del tiempo ordinario. Finalmente llegó el día. El tapiz estaba completo, colgando como una ventana a otro mundo en el centro del taller. La luz de la mañana lo atravesaba creando arcoíris diminutos que danzaban sobre las paredes, y cuando se movía ligeramente con la brisa, parecía respirar con vida propia. La joven llegó temprano, cuando el rocío aún perlaba las flores del jardín como diamantes minúsculos. Al ver el tapiz terminado, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Era más hermoso de lo que había soñado, una sinfonía visual de colores suaves que capturaba no solo la imagen del amor, sino su esencia misma. «Es perfecto», susurró,
y su voz llevaba una reverencia que hizo que el maestro sintiera que toda su vida había valido la pena por este momento. Pero cuando llegó el momento de envolver el tapiz para llevárselo, el artesano vaciló. Sus manos temblaron ligeramente mientras doblaba la seda protectora, y la joven notó la tristeza que se había instalado en sus ojos como niebla matutina. El momento de la despedida había llegado demasiado pronto, como sucede siempre con los períodos de gracia en la vida. El maestro había preparado una caja especial para transportar el tapiz. Madera de alcanfor, forrada con seda blanca y acolchada con pétalos secos de rosa, que mantendrían alejados a los insectos y conservarían la fragancia natural de los materiales. Mientras envolvía cuidadosamente cada sección del tapiz, sus dedos se demoraban sobre los hilos como si fuera la última vez que los tocaría. Y quizás lo era. A sus 70 años, sabía que obras de esta magnitud no se crean 2 veces en una vida. Era la culminación de todo lo que había aprendido, de todo lo que había amado, de todo lo que había soñado. La joven observaba en silencio, comprendiendo instintivamente la solemnidad del momento. Había traído consigo una pequeña bolsa de terciopelo azul que contenía monedas de oro suficientes para comprar 10 tapices ordinarios, pero ambos sabían que no existía precio que pudiera igualar el valor real de lo que había sido creado en esas semanas de primavera. «Maestro», preguntó suavemente, «¿se encuentra bien?». El anciano sonrió con esa melancolía dulce que había aprendido a llevar como una segunda piel. «Es solo que este tapiz representa el final de un ciclo que comenzó hace muchos años. Los hilos de mi esposa han encontrado finalmente su propósito». La joven comprendió entonces la magnitud del regalo que había recibido. No era solo un tapiz, sino la culminación de una historia de amor que había esperado décadas para encontrar su expresión perfecta. «Hay algo más que debo darle», murmuró el maestro, dirigiéndose hacia el altar familiar. De una pequeña caja de jade extrajo un rollo de pergamino atado con cinta roja. «Estas son las palabras que mi esposa susurró mientras hilaba cada hebra. Son bendiciones para los novios, diciéndoles cómo mantener vivo el amor a través de todas las estaciones de la vida». Cuando la joven finalmente partió, llevando el tapiz envuelto con el cuidado de quien transporta un tesoro sagrado, el maestro se quedó de pie en la puerta de su taller. El sol de mediodía creaba patrones cambiantes de luz y sombra a través de las hojas del cerezo, y por un momento creyó ver la silueta de su esposa entre las flores, sonriéndole con esa expresión de paz infinita que recordaba de sus sueños. El taller parecía extrañamente vacío sin la presencia diaria de la joven. Los telares permanecían en silencio, los hilos colgaban inmóviles como recuerdos cristalizados en el tiempo. Pero había una nueva calidad en esa quietud. No era la soledad melancólica que había conocido desde la muerte de su esposa, sino una plenitud serena, como si hubiera completado un círculo que había estado abierto durante años. Esa tarde, el maestro se dedicó a reorganizar su taller con movimientos lentos y ceremoniosos. Guardó los hilos restantes en sus cofres correspondientes, limpió los telares con aceite de sésamo perfumado y barrió el suelo con una escoba nueva de bambú que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras trabajaba,
silbaba suavemente una melodía que su esposa solía canturrear mientras hilaba, una canción antigua sobre dos amantes que se prometieron encontrarse en cada vida, sin importar cuántas veces el mundo cambiara a su alrededor. El sonido llenaba el espacio vacío del taller con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. El día de la boda llegó con una mañana de primavera tan perfecta que parecía haber sido ordenada especialmente para la ocasión. El aire estaba lleno del perfume de los cerezos en flor, y una brisa suave hacía danzar los pétalos como confeti natural. El tapiz fue desplegado como fondo para la ceremonia, y cuando los primeros rayos de sol lo tocaron, pareció cobrar vida propia. Los invitados susurraron admirados al ver cómo los hilos parecían cambiar de color según la luz, creando la ilusión de que las figuras del tapiz realmente se movían en su abrazo eterno. Los novios intercambiaron votos bajo su protección, y quienes estuvieron presentes juraron después que nunca habían sentido una atmósfera tan llena de amor y promesas de felicidad. Esa noche, mientras la luna llena brillaba como una lámpara plateada en el cielo estrellado, el maestro artesano se sentó en su jardín con una taza de té de jazmín entre las manos. El aroma familiar lo consolaba, mezclándose con el perfume nocturno de las flores que su esposa había plantado décadas atrás. El jardín nocturno se había transformado en un teatro de sombras y susurros. Las ranas cantaban su sinfonía vespertina desde el pequeño estanque, mientras las luciérnagas comenzaban su danza etérea entre las hojas del bambú. Era una de esas noches perfectas de primavera que parecían haber sido creadas específicamente para la contemplación y el recuerdo. Desde su asiento bajo el cerezo en flor, el maestro podía ver las luces distantes de la ciudad, donde sabía que los festejos de la boda continuarían hasta bien entrada la madrugada. Pero aquí, en la tranquilidad de su refugio personal, se sentía conectado a algo mucho más profundo que cualquier celebración terrenal. Los pétalos de cerezo caían ocasionalmente sobre su túnica como bendiciones silenciosas, y cada vez que uno se posaba en su hombro o en su regazo, sentía como si fuera un mensaje de su esposa, diciéndole que había hecho bien, que los hilos sagrados habían encontrado finalmente su destino perfecto. El té se había enfriado en su taza, pero él seguía sosteniéndola, disfrutando del peso familiar de la porcelana entre sus manos arrugadas. Era la misma taza que había usado durante 40 años de matrimonio, decorada con flores de loto azules que su esposa había pintado el día de su boda. Pequeñas grietas la recorrían como líneas de risa en un rostro amado, pero esas imperfecciones solo la hacían más preciosa. Una brisa suave agitó las hojas del cerezo, creando una música sutil que lo arrulló mientras contemplaba las estrellas. En algún lugar de la ciudad, sabía que los novios dormían bajo la protección del tapiz que había tejido con tanto amor, y que los hilos de su esposa finalmente habían encontrado su destino. Sus ojos se cerraron lentamente, y por primera vez en muchos años, el maestro artesano durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que algunas historias nunca terminan realmente, sino que se transforman en nuevos comienzos, como los hilos de seda que se entrelazan para crear tapices que duran eternamente. En sus sueños esa noche, caminó de nuevo junto a su esposa por senderos de luna plateada,
donde los cerezos florecían eternamente y el tiempo no tenía poder sobre el amor verdadero. Ella llevaba un vestido tejido con los mismos hilos que él había usado para el tapiz, y cuando sonreía, su rostro brillaba con la misma luz suave que había visto en los ojos de los novios durante la ceremonia. ¿Has completado tu obra?, le preguntó ella en el sueño, su voz como el murmullo de arroyos sobre piedras pulidas. He plantado las semillas, respondió él, tomando su mano etérea entre las suyas. Ahora corresponde a otros hacer que florezcan. En el mundo de los sueños, caminaron juntos hasta un telar gigantesco, donde hilos de todas las historias de amor jamás vividas se entrelazaban en un tapiz infinito. Cada pareja que había conocido el amor verdadero añadía sus propios colores a la obra maestra cósmica, creando patrones que se extendían más allá de lo que cualquier ojo mortal podría abarcar. Cuando despertó con los primeros rayos del alba, el maestro sintió una paz profunda llenando su corazón. El sueño se desvanecía como niebla matutina, pero la sensación de plenitud permanecía. Sabía, sin necesidad de confirmación, que su tapiz había cumplido su propósito y que en algún lugar de la ciudad, dos corazones latían al unísono bajo la protección de hilos tejidos con amor eterno. El viento nocturno siguió susurrando entre las hojas, llevando consigo el eco de bendiciones antiguas y la promesa de que el amor verdadero, como los hilos más finos, puede resistir el paso del tiempo y tejerse una y otra vez en nuevas historias de felicidad infinita. Las semanas que siguieron trajeron noticias que llenaron el corazón del maestro de una alegría tranquila. La joven visitaba ocasionalmente para contarle sobre la felicidad de su hermana, sobre cómo el tapiz había sido colgado en el lugar de honor de la nueva casa y sobre la manera extraordinaria en que parecía influir en todos los que lo contemplaban. Los invitados que visitaban a los recién casados comentaban invariablemente sobre la sensación de paz y armonía que experimentaban en presencia del tapiz. Las parejas jóvenes que lo veían hablaban de sueños compartidos sobre su propio futuro, y los matrimonios más antiguos redescubrían la ternura que había marcado sus primeros años juntos. El maestro escuchaba estas historias con el corazón lleno de gratitud hacia los dioses y hacia su esposa, cuyo amor había trascendido la muerte para continuar bendiciendo al mundo a través de los hilos que había hilado con tanta devoción. Una tarde de verano, cuando el calor había suavizado hasta el canto de las cigarras, llegó al taller un joven artesano de otra provincia. Había oído hablar del maestro y del tapiz milagroso, y venía en busca de enseñanzas sobre cómo tejer amor en la seda. El maestro lo recibió con la misma gentileza con que había recibido a la joven meses atrás, y mientras preparaba té en el jardín bajo la sombra fresca del cerezo, comenzó a transmitir no solo técnicas de tejido, sino las lecciones más profundas sobre el amor, la paciencia y la manera en que las manos pueden convertirse en instrumentos del corazón cuando están guiadas por la intención correcta. El secreto del maestro Chen y las carpas que susurraban en los días cuando la antigua China respiraba con el ritmo lento de las estaciones, cuando las montañas se envolvían en brumas matutinas y los ríos cantaban melodías ancestrales, existía un jardín que pocos conocían.
oculto tras los muros de bambú de la casa del maestro Chen Wei. Este espacio guardaba secretos que solo las carpas doradas parecían comprender. El maestro Chen Wei no era como otros artesanos de su época. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con la madera y el bambú, poseían una cualidad especial. Cuando tallaba, cuando creaba, algo mágico sucedía en su jardín privado. Las carpas doradas que habitaban el estanque central comenzaban a moverse en patrones extraños, formando círculos perfectos, como si respondieran a una música invisible que solo ellas podían escuchar. Los vecinos del barrio de artesanos habían notado algo peculiar. Cada vez que el maestro Chen trabajaba hasta altas horas de la noche, una luz dorada y suave se filtraba desde su jardín, acompañada por un susurro apenas perceptible. No era el viento entre las cañas de bambú, ni el murmullo del agua corriente. Era algo más, algo que hacía que quienes pasaban por la calle se sintieran inexplicablemente tranquilos, como si una mano invisible acariciara sus preocupaciones hasta hacerlas desaparecer. La historia comenzó en una tarde de otoño, cuando las hojas de los arces se teñían de oro y el aire llevaba el aroma dulce de los crisantemos. El maestro Chen había recibido un encargo especial: crear una serie de biombos de bambú para el Palacio Imperial. El trabajo debía estar terminado antes de la llegada del invierno, cuando el emperador celebraría la festividad de las linternas doradas. Esa noche, mientras la luna creciente se reflejaba en las aguas quietas del estanque, el maestro Chen se dirigió a su taller. Sus pasos sobre las piedras del sendero producían un ritmo suave, casi hipnótico. Las carpas doradas, como siempre, se agruparon cerca de la superficie del agua, sus escamas brillando con destellos plateados bajo la luz lunar. Al comenzar su trabajo, algo inusual ocurrió. Las carpas no se movían de forma aleatoria como otras noches. Esta vez, nadaban en formaciones precisas, creando ondas en el agua que parecían seguir el ritmo de los cortes que el maestro Chen hacía en el bambú. Cada vez que su cuchillo se deslizaba por la superficie lisa de la caña, las carpas respondían con un movimiento sincronizado, como si fueran dirigidas por una batuta invisible. El maestro Chen, absorto en su trabajo, apenas lo notó al principio. Sus manos se movían con la fluidez de quien ha perfeccionado su arte durante décadas. El bambú se abría bajo sus dedos, como si fuera mantequilla tibia, revelando su interior cremoso y aromático. El aroma del bambú recién cortado se mezclaba con el perfume nocturno de los jazmines que trepaban por las paredes del jardín, creando una atmósfera que invitaba a la contemplación y la calma. Horas pasaron sin que el maestro Chen levantara la vista de su trabajo. La noche se hizo más profunda, más silenciosa. Solo se escuchaba el susurro suave de sus herramientas, el leve chapoteo de las carpas en el agua y el murmullo distante del viento entre las hojas del bambú gigante que bordeaba el jardín. Era un conjunto de sonidos que creaba una sinfonía natural, un ritmo que parecía sincronizarse con el latido del corazón y la respiración pausada. Fue entonces cuando el maestro Chen se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las líneas que tallaba en el bambú no seguían los patrones tradicionales que había aprendido de su maestro décadas atrás. Sus manos se movían por voluntad propia,
guiadas por una inspiración que parecía brotar del mismo estanque donde las carpas doradas continuaban sus danzas acuáticas. Los diseños que emergían eran más fluidos, más orgánicos, como si el bambú mismo le dictara su forma definitiva. La primera pieza del biombo tomó forma bajo la luz dorada de las linternas de papel que colgaban de las ramas del sauce llorón. No era simplemente un panel decorativo, era una obra que parecía respirar, que parecía contener vida propia. Las líneas talladas sugerían el movimiento del agua, la danza del viento entre las cañas, el vuelo silencioso de las grullas al amanecer. Era como si el maestro Chen hubiera capturado la esencia misma de la naturaleza y la hubiera traducido al lenguaje del bambú. Las carpas doradas parecían aprobar su trabajo. Sus movimientos se volvieron aún más coordinados, creando patrones en el agua que se asemejaban a los diseños que emergían bajo las manos del artesano. Era como si existiera una conversación silenciosa entre el maestro y sus compañeras acuáticas, un diálogo sin palabras que se desarrollaba a través del arte y el movimiento. La segunda noche de trabajo trajo consigo una brisa más fresca y el aroma de la lluvia distante. El maestro Chen había desarrollado un ritmo natural que se sincronizaba perfectamente con los sonidos nocturnos del jardín. Sus respiraciones eran profundas y pausadas, sus movimientos fluidos como el agua que corría en el pequeño arroyo que alimentaba el estanque de las carpas. Mientras trabajaba en la segunda pieza del biombo, el maestro Chen comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las carpas no solo se movían en sincronía con su trabajo, también parecían anticipar sus movimientos. Cuando él se preparaba para hacer un corte particularmente delicado, ellas se agrupaban en una formación específica. Cuando necesitaba inspiración para un diseño complejo, nadaban dibujando figuras en el agua que le sugerían nuevas posibilidades. La conexión entre el artesano y las carpas se hizo más profunda con cada hora que pasaba. El maestro Chen comenzó a entender que no estaba solo en su taller. Tenía colaboradoras silenciosas que compartían su visión artística, que comprendían la importancia de crear belleza en el mundo. Esta comprensión llenó su corazón de una tranquilidad profunda, como si hubiera encontrado su lugar exacto en el gran tejido de la existencia. La tercera noche, cuando las estrellas brillaban con particular intensidad sobre el jardín de bambú, el maestro Chen experimentó algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras trabajaba en la pieza central del biombo, la más importante y compleja de todas, sintió que sus manos no eran completamente suyas. Se movían guiadas por una sabiduría ancestral que parecía fluir desde el mismo corazón de la tierra, subiendo por las raíces del bambú, atravesando la madera y llegando hasta sus dedos. Los diseños que emergían esa noche eran de una belleza extraordinaria. No se trataba simplemente de patrones decorativos, eran mapas de emociones, representaciones visuales de sentimientos que todos los seres humanos compartían, pero rara vez podían expresar. Había líneas que hablaban de la nostalgia del hogar, curvas que susurraban sobre el amor maternal, entramados que cantaban la alegría de los reencuentros. Las carpas doradas parecían comprender la importancia de lo que estaba sucediendo. Sus movimientos se volvieron aún más deliberados, más ceremoniosos. Formaban mandalas vivientes en la superficie del agua,
creando ondas concéntricas que se expandían lentamente hasta tocar las orillas cubiertas de musgo del estanque. El reflejo de las estrellas se fragmentaba y se recomponía en sus ondas, creando constelaciones líquidas que duraban apenas unos segundos antes de transformarse en nuevas configuraciones. El maestro Chen trabajó hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las hojas del bambú gigante. Sus ojos estaban cansados, pero su espíritu se sentía más despierto que nunca. Había completado 3 piezas del biombo imperial y cada una de ellas era única, irrepetible, perfecta en su propia individualidad. Pero más importante aún, había descubierto algo sobre la naturaleza del arte verdadero. Mientras guardaba sus herramientas en el cofre de madera lacada que había pertenecido a su maestro, el maestro Chen reflexionó sobre las noches pasadas. Había aprendido que el arte más auténtico no surge de la mente planificadora, sino del corazón que se permite ser guiado por fuerzas más grandes que la voluntad individual. Las carpas doradas le habían enseñado sobre la belleza de la colaboración silenciosa, sobre la magia que surge cuando diferentes formas de vida trabajan en armonía hacia un objetivo común. Los días siguientes transcurrieron en una rutina similar. El maestro Chen trabajaba desde el anochecer hasta el amanecer, siempre acompañado por sus colaboradoras acuáticas. Cada pieza del biombo que completaba era más hermosa que la anterior, como si su habilidad se refinara con cada interacción con las carpas doradas. Los diseños se volvían más complejos, más significativos, más capaces de tocar algo profundo en el alma de quien los contemplara. La comunidad de artesanos del barrio comenzó a notar cambios en el maestro Chen. Su rostro irradiaba una serenidad que antes no poseía. Sus palabras se habían vuelto más pausadas, más consideradas, como si cada frase fuera tallada con el mismo cuidado que aplicaba a su trabajo en bambú. Cuando otros artesanos le pedían consejos sobre sus propios proyectos, él los escuchaba con una atención completamente presente y sus sugerencias siempre resultaban ser exactamente lo que necesitaban escuchar. Una mañana, mientras el maestro Chen regaba las plantas aromáticas que crecían alrededor del estanque, notó que una de las carpas doradas se comportaba de manera diferente. Era la más grande y antigua del grupo, la que él había llamado secretamente Abuela Dorada, por la sabiduría que parecía irradiar de sus ojos oscuros y profundos. Esta carpa no participaba en las formaciones sincronizadas como las demás. En su lugar, permanecía quieta cerca del fondo del estanque, apenas moviéndose lo suficiente para mantener su posición. Esa noche, mientras el maestro Chen trabajaba en una de las piezas finales del biombo, la abuela dorada se acercó lentamente a la superficie. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniosos. Se posicionó directamente bajo la luz de la linterna más brillante y permaneció allí, completamente inmóvil, como si posara para un retrato invisible. El maestro Chen sintió una comprensión súbita. La carpa anciana no estaba participando en las danzas grupales porque tenía algo diferente que enseñarle. Le estaba mostrando el valor de la quietud, la belleza de la contemplación silenciosa, la profundidad que se encuentra en la inmovilidad consciente. Era una lección sobre la paciencia, sobre permitir que la inspiración llegue en su propio tiempo, sin forzarla ni apresarla.
Inspirado por esta nueva comprensión, el maestro Chen cambió su aproximación al trabajo esa noche. En lugar de tallar de forma continua, comenzó a alternar periodos de actividad intensa con momentos de contemplación silenciosa. Durante estos intervalos de quietud, simplemente observaba el bambú, sentía su textura bajo sus dedos, inhalaba su aroma fresco y limpio. Estas pausas no eran tiempo perdido, eran espacios donde la inspiración podía germinar y crecer. El resultado fue extraordinario. Los diseños que emergían durante estas sesiones de trabajo pausado tenían una calidad diferente. Eran más equilibrados, más armoniosos, como si hubieran sido creados no solo por las manos del artesano, sino por la colaboración entre la acción consciente y la receptividad silenciosa. Cada línea parecía haber sido meditada profundamente antes de ser tallada. Cada curva contenía la sabiduría de la paciencia. Las noches se sucedían una tras otra, cada una trayendo nuevos descubrimientos sobre el arte de crear en armonía con la naturaleza. El maestro Chen aprendió a leer los signos sutiles que las carpas le enviaban. Cuando nadaban en círculos amplios, era momento de trabajar en diseños expansivos. Cuando se agrupaban en formaciones compactas, debía concentrarse en detalles intrincados. Cuando permanecían quietas como la abuela dorada, era tiempo de reflexionar y planificar. Una noche particularmente serena, cuando la luna llena se reflejaba perfectamente en la superficie quieta del estanque, el maestro Chen completó la pieza final del biombo imperial. Era una obra maestra que superaba todo lo que había creado anteriormente. Los diseños fluían de un panel al otro como si fueran un río de belleza tallada, contando una historia sin palabras sobre la conexión entre todos los seres vivos, sobre la danza eterna entre el movimiento y la quietud, sobre la sabiduría que se encuentra cuando los humanos aprenden a escuchar los susurros de la naturaleza. Mientras contemplaba su obra terminada bajo la luz lunar, el maestro Chen sintió una gratitud profunda hacia sus colaboradoras acuáticas. Las carpas doradas habían sido más que simples compañeras durante las largas noches de trabajo. Habían sido maestras, guías, co-creadoras de algo que ninguno de ellos podría haber logrado solo. La abuela dorada se acercó lentamente a la superficie del estanque, como si quisiera darle una bendición final a la obra completada. Sus ojos antiguos se encontraron con los del maestro Chen, y en ese momento de conexión silenciosa, él comprendió que había aprendido algo que cambiaría no solo su arte, sino toda su forma de vivir. Había descubierto que la verdadera maestría no consiste en dominar las herramientas y los materiales, sino en aprender a colaborar con las fuerzas invisibles que guían toda creación auténtica. Al día siguiente, cuando los representantes del Palacio Imperial llegaron a recoger el biombo, se quedaron sin palabras ante la belleza de la obra. Nunca habían visto algo tan extraordinario, tan lleno de vida y movimiento, a pesar de estar tallado en material inmóvil. Los diseños parecían cambiar según el ángulo desde el cual se observaran, revelando nuevos detalles y significados con cada perspectiva diferente. El emperador mismo, cuando vio el biombo instalado en su sala de contemplación, declaró que era la obra de arte más hermosa que había llegado a su palacio. Ordenó que el maestro Chen fuera nombrado artesano imperial, un honor
reservado solo para aquellos cuyo trabajo trasciende la simple habilidad técnica para tocar algo sagrado en el corazón humano. Pero el maestro Chen, aunque agradecido por el reconocimiento, sabía que el verdadero tesoro no era el título ni la fama que podría seguir. El verdadero tesoro era la sabiduría que había adquirido sobre la naturaleza colaborativa de toda creación auténtica, sobre la importancia de escuchar las voces silenciosas que nos rodean, sobre la belleza que surge cuando aprendemos a trabajar en armonía con fuerzas más grandes que nosotros mismos. Esa noche, de regreso en su jardín de bambú, el maestro Chen se sentó junto al estanque de las carpas doradas. La abuela dorada se acercó a la superficie, como había hecho tantas veces durante las semanas de trabajo intenso. Pero esta vez, su presencia tenía una cualidad diferente, como si estuviera despidiéndose. El maestro Chen comprendió instintivamente lo que estaba sucediendo. La carpa anciana había compartido toda la sabiduría que tenía que ofrecer. Su papel como maestra había llegado a su fin natural. Con movimientos lentos y dignos, la abuela dorada se sumergió hacia el fondo del estanque, donde se acomodó entre las plantas acuáticas para su descanso final. No hubo tristeza en este momento de transición. El maestro Chen sabía que la sabiduría de la abuela dorada no se perdería nunca. Viviría para siempre en cada pieza que él creara, en cada estudiante al que pudiera enseñar, en cada momento de contemplación silenciosa que compartiera con la naturaleza. La carpa había completado su propósito, había transmitido su conocimiento, había participado en la creación de algo hermoso que perduraría mucho más allá de su existencia individual. Las otras carpas doradas continuaron sus danzas nocturnas, pero con una reverencia nueva hacia la memoria de su compañera anciana. Sus movimientos se volvieron aún más armoniosos, más significativos, como si hubieran heredado algo de la profundidad y sabiduría que la abuela dorada había representado. El maestro Chen siguió trabajando en su taller nocturno, creando piezas cada vez más hermosas y significativas. Su fama se extendió por todo el imperio, pero él nunca se alejó de su jardín de bambú ni de sus colaboradoras acuáticas. Sabía que su verdadera fuente de inspiración no estaba en el reconocimiento externo, sino en la conexión silenciosa con el mundo natural que lo rodeaba. Con el paso de los años, el maestro Chen comenzó a enseñar a otros artesanos los secretos que había aprendido, pero no les hablaba de técnicas específicas o trucos profesionales. En su lugar, les enseñaba sobre la importancia de escuchar, de estar presente, de colaborar con las fuerzas invisibles que guían toda creación auténtica. Les mostraba cómo encontrar sus propias carpas doradas, sus propios maestros silenciosos en el mundo natural. Algunos de sus estudiantes lo comprendían inmediatamente. Otros necesitaban años de práctica antes de desarrollar la sensibilidad necesaria. Pero todos los que perseveraron eventualmente experimentaron sus propios momentos de conexión profunda con la naturaleza, sus propias revelaciones sobre la verdadera naturaleza del arte y la creación. El jardín de bambú se convirtió en un lugar de peregrinación para artesanos de todo el imperio. Venían no para aprender técnicas específicas, sino para experimentar la atmósfera de contemplación y colaboración que el maestro Chen había cultivado.
muchos regresaban a sus propios talleres transformados, llevando consigo una nueva comprensión sobre la relación entre el artista y el mundo natural. Las carpas doradas continuaron siendo las guardianas silenciosas de esta sabiduría. Generación tras generación de peces mantuvo viva la tradición de la danza nocturna, de la colaboración artística, de la enseñanza sin palabras. Cada nuevo grupo de carpas parecía heredar instintivamente el conocimiento de sus predecesoras, como si la sabiduría estuviera codificada en la misma agua del estanque. A medida que el maestro Chen envejecía, pasaba menos tiempo tallando y más tiempo simplemente contemplando. Sus movimientos se volvieron más pausados, más deliberados, más parecidos a los de la abuela dorada en sus últimos días. Había aprendido que la maestría suprema no consiste en la actividad constante, sino en saber cuándo actuar y cuándo simplemente ser. En sus últimos años, el maestro Chen desarrolló la costumbre de sentarse junto al estanque cada noche, incluso cuando no tenía trabajo que completar. Observaba las danzas de las carpas con la misma atención que había dedicado a su arte, encontrando en sus movimientos una fuente continua de inspiración y paz. Una noche de primavera, cuando las flores de cerezo llenaban el aire con su fragancia dulce y melancólica, el maestro Chen se quedó dormido junto al estanque. Las carpas doradas nadaron en círculos suaves alrededor de él toda la noche, como si fueran guardianas protegiendo su sueño. Cuando los primeros rayos del sol tocaron su rostro, el maestro Chen despertó con una sonrisa serena, sintiendo que había soñado con jardines de bambú que se extendían hasta el infinito, poblados por carpas doradas que danzaban patrones de sabiduría eterna. El legado del maestro Chen y sus carpas doradas continuó mucho después de que él se hubiera unido a sus antepasados. El jardín de bambú siguió siendo un lugar de aprendizaje y contemplación, donde artesanos de todas las disciplinas podían venir a descubrir sus propias conexiones con el mundo natural. La historia de la colaboración entre el maestro y las carpas se convirtió en leyenda, pero una leyenda viva que continuaba inspirando a nuevas generaciones de creadores. Y así, en las noches serenas cuando la luna se refleja en las aguas quietas de los estanques, cuando el bambú susurra melodías ancestrales en la brisa nocturna, cuando las carpas doradas danzan sus patrones eternos de sabiduría, el espíritu de aquella colaboración mágica entre el artesano y la naturaleza continúa vivo. Es un recordatorio de que la belleza más profunda surge no de la creación solitaria, sino de la armonía consciente entre todas las formas de vida que comparten este mundo extraordinario. En la quietud de esas noches, quienes saben escuchar pueden aún percibir los ecos suaves de aquellas lecciones antiguas, que el arte verdadero es colaboración, que la sabiduría llega en la contemplación silenciosa, que la belleza más duradera surge cuando aprendemos a movernos al ritmo del mundo natural que nos abraza con su paz infinita. Si te gustó este video, apoya el canal, dale me gusta, compártelo y suscríbete.